Bueno, dicho estas palabras, quiero comenzar a hablarles del mensaje del Señor Jesús. Hoy vamos a terminar una tríada de mensajes que hemos titulado de alguna manera el tiempo de Jesús en el desierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo. Creo que todos conocen esa historia tan particular en la Biblia. Y hoy vamos a terminar esto hablando de un tema que llamamos caminar en fe. Caminar en fe. Cuando la Biblia, hermanos, relata acerca de las tentaciones de Jesús, estas tentaciones de ese día, de ese tiempo, fueron 40 días de Jesús en el desierto y el diablo tentó a Jesús, el diablo probó a Jesús. La tentación es la prueba, el diablo vino a probar a Jesús, a probarlo, a ver si lo podía engañar. Y eso es lo que vino a hacer el diablo. Y sabe que los evangelistas nos intentan dejar bien claro cuáles fueron esas ofertas del diablo y cuáles también son las fortalezas de Jesús para poder contrarrestar esas ofertas del diablo y vencerlos. Y son algunas de las grandes lecciones que nosotros como hijos de Dios debemos aprender. Ese tiempo de Jesús en el desierto, porque encontramos a un Jesús en el desierto en oración y ayuno. Y encontramos que en ese tiempo donde Él estaba en plena comunicación con su Padre, en pleno tiempo, el diablo vino a probarlo, vino a tentarlo, vino a atentar contra Él. Y a veces nosotros pensamos, yo hoy estoy en un tiempo muy espiritual, estoy ayunando al Señor. El diablo no va a venir contra mi vida. No, el diablo puede venir contra tu vida de todos modos. Y el diablo vino contra la vida de Jesús, contra la vida del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo no va a venir contra nuestras vidas? Entonces es importante que podamos entender qué es lo que sucede ahí, cómo el diablo enfrenta a Jesús y cómo Jesús enfrenta al diablo. Jesús es nuestro gran ejemplo y es ahí donde nosotros vamos a aprender. Son grandes lecciones que nos preparan, hermanos, para resistir al diablo. Es importante saber resistir a Satanás. Pero este aprendizaje solo va a tener sentido una vez que hemos aprendido que el mundo material en el que nosotros vivimos, las cosas que se ven, están regidas por el mundo espiritual. El mundo espiritual impacta en el mundo material. El mundo material no es solamente porque las cosas son en el mundo material, sino porque hay una ley espiritual que mueve al mundo material. Y esa es nuestra primera lección para poder reconocer a Dios en todo esto. Por eso hay reinos espirituales, tenemos reinos espirituales de maldad, hay reinos espirituales de las tinieblas y está el reino de Dios, que es el reino de toda luz. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que cuando alumbra la luz del Señor, luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no pueden contra la luz. Es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Así que, mis hermanos, eso explica la importancia de la primera lección del desierto, que es cuando el hombre no solo debe alimentarse de la comida, sino que debe alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, un ser sobrenatural, un ser que es espiritual, un ser que si nosotros aprendemos su palabra, vamos a comprender el mundo espiritual y vamos a saber cómo el mundo espiritual gobierna al mundo material. Y si nosotros podemos entender eso, vamos a poder comprender cómo suceden las cosas y por qué suceden. Y ahí está claro la influencia espiritual. Palabras que provienen del reino celestial de Dios. Vemos cómo el conocer esas palabras a nosotros nos entrena para poder combatir a las fuerzas del reino espiritual de maldad. Y así podremos entender las cosas visibles. Y así
el mundo material que nos rodea va a ser conocido. Y es preciso, hermanos míos, alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda lección que notamos en ese encuentro nos enseña que el mundo material es una estructura que tiene como un anzuelo, una manera de tentarnos a la opulencia, al poder, la gloria de este mundo. La gloria de este mundo, el poder de este mundo, las cosas que podemos conseguir en este mundo. Eso es todo lo que el mundo nos ofrece. Son las ofertas del enemigo. Son las cosas que tientan a los hombres para desviarnos de la cobertura divina de nuestro Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 16:25, dice que los caminos que el hombre considera bueno son esos, pero que al final resultan caminos de muerte. Si nosotros vamos detrás de la gloria de este mundo, vamos tras el poder en este mundo, vamos tras esas cosas, dice la palabra de Dios que el fin de ese camino, que al hombre le parece recto, el fin es camino de muerte. Así que, hermano mío, debemos tener muy aprendido que el diablo es nuestro verdadero enemigo real, que sus fuerzas infectan en todo ese mundo. Y dice, según Lucas 4:6, porque a él ha sido entregado este mundo. Entonces, él entrega la gloria del mundo a quien él decide entregar. Por eso a Jesús le dijo, si tú me adorares a mí, yo te daré todos los reinos de este mundo. Yo te daré poder en este mundo. Yo te daré fama en este mundo. Y a esta oferta Jesús contesta rechazándola de plano y dice, porque solo Dios es digno de recibir gloria, honra y honor, porque Él es el creador de todas las cosas y porque todas las cosas en Él subsisten. A ti no te vamos a adorar, la adoración siempre va a ser para Él. Y a mí no me interesa tu gloria. A mí no me interesa la gloria de este mundo. A mí no me interesan los reinos que tú me puedas dar. A mí no me interesa la fama que yo pueda conseguir en este mundo. No me interesa. A mí me interesa la gloria que sea para Dios. Y usted va a encontrar a Jesús, Dani lo hablaba el otro día, cuando hablamos de la oración de Getsemaní. Él dice, Señor, si quieres que no me sucedan estas cosas a mí, pero que se haga tu voluntad. Porque no era mi voluntad lo que importaba, importaba la voluntad de Dios. Y cuando Jesús enseña a orar, al final dice, ¿por qué? Termina toda la oración y dice, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, por todos los siglos, amén. Y esa es la oración de Jesús, tuya es la gloria, no es mía, es del Señor. Va a encontrar en el Salmo 115, verso 1, dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Esos versículos los tenemos que tener bien claros en nuestras vidas. No es para mí la gloria. No me interesa, diablo, lo que tengas para ofrecerme. La gloria siempre va a ser para Dios. Mi adoración va a ser para Dios. Mi oración va a ser para Dios. Yo me voy a inclinar solo a Dios. No me importa la gloria de este mundo. No me importa la fama de este mundo. No quiero ser el mejor en TikTok. No quiero ser influencia. No quiero ser tendencia en las redes sociales. Solo quiero que tu gloria, Señor, sea grande en este mundo. Amén. Y la tercera lección es la que vamos a hablar hoy y vamos a aprenderla. Es la última acción del diablo sobre Jesús. Y te digo, no es un tema fácil de aprender. Es un tema medio difícil, es un poco escabroso porque es milimétrico el mensaje. Así que le invito a que me preste mucha atención en esto. El diablo, veíamos en la primera de las tentaciones, vio que Jesús estaba plantado en la palabra de Dios, en la verdad que viene del reino de lo espiritual. Y en la segunda tentación, el diablo se dio cuenta que a Jesús no lo iba a conquistar por ese lado del mundo, de conseguir gloria y fama. Pero ¿sabe qué? Como él vio que no podía con esas cosas, que no podía porque conocía a Jesús, al Jesús de Getsemaní,
que decía, no sea mi gloria, no sea mi voluntad. Cuando Jesús se mostró fuerte, digamos, delante de Satanás, el diablo lo pudo ver a él, lo vio que él estaba resuelto a renunciar a toda gloria. El diablo, cuando nos ve que estamos fuertes en la fe, él va a querer no destruir la fe, la va a querer contaminar, porque la fe, cuando es fuerte, es indestructible. Y como Jesús se mostró fuerte, Jesús, primero y principal, él, toda su formación, toda su fuerza estaba en la palabra de Dios. Nadie puede destruir a alguien que está muy fuerte en la palabra. Lo segundo, el Señor no le importaba su gloria en este mundo, así que tampoco lo iba a agarrar por ahí. ¿Cómo lo agarraba entonces? Si su fe era muy fuerte, no la podía destruir, ¿qué es lo que iba a hacer? Contaminarle la fe. Y esa es la prueba directa a la fe. Jesús nos enseña en este pasaje cómo usar la fe, cómo tratar la fe, cómo llevar a cabo la fe, cómo accionar la fe. Encontramos en este pasaje en Lucas 4 que el diablo lo llevó a lo más alto del templo y le hizo una proposición. Le dijo, veo que eres un seguidor de las Escrituras, así que te diré lo que está escrito. Tú sabes perfectamente, Jesús, que las Escrituras dicen que Dios enviaría sobre ti, para ti, a sus ángeles, para que no tropieces en pie, para que no tropieces con la piedra, para que no te caigas. ¿Es verdad o no es verdad? Pero dice que lo llevó al pináculo del templo para hacerle esta proposición, a lo más alto del templo. Y en el espíritu le dijo, si tú te tiras, ¿no te va a cuidar el Señor? ¿No dijo que enviaría a los ángeles para que te cuiden, para que te sostengan, para que te protejan? Pues tírate entonces. Quiso destruir la fe de Jesús. Lo primero que hay que saber, hermanos, para poder entender este diálogo es que el diablo reconoció que Jesús era un hombre de mucha fe. ¿Y cómo se dio cuenta? Muy sencillo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. La fe se recibe por el oír la palabra de Dios. Por eso él decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si recibimos la palabra de Dios, la fe se establece en nosotros. Así que vio que Jesús era fuerte. Y entonces ahora quiere vencerlo y aprovechando la gran fe de Jesús y tratando de usarla en su propia contra. Va a aprovechar la fe y la va a usar en la contra de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esta gran historia a nosotros? Que nosotros debemos crecer en fe. Por eso Jesús muestra en la primera tentación que él había crecido en fe a través de oír la palabra de Dios. Y también nos enseña que la fe debe ser cada vez más fuerte. Y ahora debemos saber usar esa gran fe. Porque, hermanos míos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una gran fe si no sabemos por qué tenemos una gran fe, para qué tenemos una gran fe y cómo se usa nuestra fe? Por eso, así como una mesa necesita de sus patas para afirmarse, necesita transmitir estabilidad, necesita transmitir seguridad, así la fe en la vida de los hombres es lo mismo. La fe en la vida del hombre es esa base, son esas patas en las cuales nos paramos, esas patas que provocan en nosotros eso de estar firmes, de estar estables y de ser seguros. Esas son las cosas fundamentales que provoca la fe. Por eso decimos que debemos caminar en fe. Y aquí comienza el centro de nuestro mensaje, caminar en fe.
Caminar en fe es una frase que caracteriza en la vida del creyente. Siempre hablamos de caminar en fe. La fe, hermanos, determina el fundamento, la base, la seguridad y la estabilidad de la vida de un buen creyente. La fe es la base que apuntala, que establece, que fortifica, que asegura y estabiliza al creyente. Porque la palabra que sale de la boca de Dios, que es fuerte, hermanos, es fuerte y es segura, es la única verdad absoluta, es la única verdad incuestionable, es la palabra que entra en el corazón. Y cuando la palabra de Dios entra en el corazón, el Espíritu Santo la transforma en fe. Y es todo lo que se necesita para enfrentar la vida. Ahora miren, hermanos, cómo ven los intelectuales a la vida. Hay unas palabras de Ernesto Sábato, que es un gran escritor argentino reconocido en todo el mundo, ganó muchos premios. Pero dice que él estaba hablando acerca de la vida del hombre en esta tierra y dijo estas palabras. Mire lo que dice. Alguien que no tiene el Espíritu Santo. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir. ¿Cuántas veces a veces nosotros decimos, yo si tuviera 20 años menos lo que haría? Porque uno ya caminó mucho camino y haría otras cosas porque ya sabe cómo hacer determinadas cosas. Entonces él da a entender esto, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando realmente queremos empezar a vivir, ya es la hora de partir. Y eso significa que el hombre sin Dios, hermanos míos, tiene que ir buscando su propio camino, aprendiendo de los golpes que le propina la vida. Y ellos no tienen nada que los haga sentir firmes, nada que pueda garantizarles estabilidad, nada que pueda garantizarles seguridad. El hombre cuya vida corta no le alcanza para aprender a vivir, necesita imperiosamente conquistar la gran noticia de este mundo. Caminar en fe. Conocer a Jesús. Aprender a vivir antes de que haya que morir. Así que el diablo quería desestabilizar la fe de Jesús. ¿Cómo? Haciéndole creer que Dios hará todo lo que nosotros queremos. Ahí está la cuestión. Lo que nosotros queremos. Y esta historia comienza en la antigüedad. Cuando los hijos de Israel vieron con los ojos cómo Dios burló la seguridad del gran imperio egipcio para sacar a Israel. Ellos vieron la mano poderosa de Dios cuando cruzaron el mar Rojo en seco, que se abrió delante de sus ojos. Y luego cuando iban cruzando y el ejército se preparó para venir en su contra, el ejército murió bajo las aguas por el poder del Espíritu Santo. Y ellos vieron todo eso y glorificaron a Dios y siguieron a Dios. Pero un día en el desierto dice la Biblia que ellos tenían sed. Y cuando tuvieron sed en el desierto, dice la Biblia que se quejaron muy enojados contra Moisés. En Éxodo 17:7, en la versión viviente dice, entonces Moisés llamó a aquel lugar que significa prueba, Masa. Y llamó Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y esto viene del verso 2, cuando Moisés le dijo al pueblo, ¿por qué ponen a prueba al Señor? En otras palabras, ellos decían, si Dios es Dios, ¿por qué no nos da el agua? Si Dios es Dios, ¿por qué hace que haya sequía donde estemos nosotros? Si Dios es Dios, ¿por qué no te tiras abajo? Si Dios es Dios, ¿por qué no te obedece? ¿Por qué cuando clamas a Él, Él no te responde?
Si tú eres el Hijo de Dios, si Él dijo que iba a mandar a sus ángeles acerca de ti, diciéndole que te cuiden y que te protejan, ¿por qué no te lanzas entonces al vacío si Dios te va a proteger? Y ahí el diablo está tratando con nuestra fe. Ahí la está trabajando, está tratando de ponernos duda, de sembrar lo que tiene que sembrar para que nuestra fe sea destruida. Y al destruir nuestra fe, va a destruir las dos posibilidades anteriores. Cuando el diablo tentó a Jesús por primera vez, perdió. Cuando tentó la segunda vez a Jesús, perdió. Pero si vence ahora, las otras dos grandes victorias de Jesús serían y se convertirían en grandes derrotas. Y acá muchas veces nosotros somos negligentes. Y por tener mucha fe, creemos que Dios va a hacer todo lo que queremos porque nosotros así lo declaramos. Muchas veces el diablo nos insta a querer que Dios mueva montañas por el solo hecho de que nosotros somos sus hijos. O de porque nosotros sentimos que tenemos mucha fe en el Señor. Y muchas veces declaramos que Dios sane a nuestro ser querido porque tenemos mucha fe. El diablo, él quería hacer pisar el palito a Jesús. Quería que por tener tanta fe le dé órdenes a Dios. Y esa es una de las cosas que no nos damos cuenta a veces. Le demos órdenes a Dios. Él quería que Dios haga todo lo que Él quisiera, que Dios cumpla su palabra por puro deseo y por puro capricho, o porque Él pensaba que porque Él tenía a Jehová por Dios, que tenga a Dios por Dios, entonces Dios iba a hacer todo lo que Él quisiera. Pero eso es una trampa. Lo único que busca es que nuestra fe que está en Dios pase en un chasquido, hermano mío, en un chasquido que pase a estar en nosotros. Para que nosotros queramos hacer lo que queremos y no queramos glorificar a Dios. Mire qué vivo que había sido. Y aquí hay unas cuantas cosas que tenemos que reconocer, porque no está todo en nuestras manos. A veces pensamos que por ser hijo de Dios todo se nos pone en nuestras manos, pero no es así. A veces ciertos eslogans cristianos son un arma de dos filos que a veces lo malinterpretamos. Y eso afecta a nuestra fe. A veces hay eslogans cristianos como somos más que vencedores. O todo lo puedo en Cristo. O todo lo que pisare vuestro pie será vuestro. Amén. Entonces esos eslogans pareciera como que nos ponen a nosotros en un lugar de superioridad, de poder, que podemos conseguir todo lo que queremos porque Dios nos va a dar la victoria. Porque todo lo que pisare mi pie será mío, porque Él es mi fortaleza. Pero son frases que alimentan nuestra fe, pero nos dejan a un chasquido del orgullo, de un gran pecado como el orgullo, por el simple hecho de tener fe. No hemos, hermanos míos, conquistado el mundo porque tenemos gran fe. No somos los conquistadores del mundo. No somos los que vamos a ganar el mundo del diablo porque nosotros tenemos fe. El diablo dijo, si postrado me adorás, yo te daré todo este mundo, porque está en mis manos. Y nosotros creemos que por tener fe vamos a conquistar ese mundo. Que el Señor nos va a dar fama en este mundo. Que el Señor nos va a dar gloria en este mundo, opulencia en este mundo, poder en este mundo. No es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros deseamos en lo profundo de nuestro ser. Queremos el éxito en este mundo. Y eso es lo que el diablo tiene para ofrecernos a nosotros. Pero nosotros debemos saber que no somos conquistadores de las cosas materiales. No somos conquistadores de las cosas que el diablo quiere darnos. Porque está en sus manos. Hay una declaración que echa por tierra, hermanos, esa autoridad de hombres todopoderosos que a veces pensamos que somos. El diablo puede confundirnos.
Y Él espera, hermanos, que nosotros creamos que por tener fe podemos conquistar todo lo que se nos antoje. Todo lo que haya en nuestro corazón, todo lo que sea nuestra voluntad, que se lo pidamos al Señor y el Señor lo va a dar. Por eso Jesús dijo a sus seguidores en Juan 16:33, en este mundo ustedes van a sufrir aflicciones. ¿Cómo pues el Señor puede decir una cosa como esa si nos dio un poder sobrenatural? Si nos dio a nosotros una autoridad sobrenatural. Si el Señor nos dijo, van a ser matadores de gigantes, vencedores, todo lo que pisare vuestros pies será vuestro. Si el Señor te dice todas esas cosas, ¿cómo también te va a decir, ustedes van a sufrir aflicciones en este mundo? Porque está mal interpretada la otra frase. Porque no somos todopoderosos. Todopoderoso es uno solo. Y Él tiene una voluntad y un deseo. Y eso es lo que a veces nosotros, cuando tenemos tanta fe, cuando hemos crecido tanto en el Señor, ya olvidamos los deseos de Dios para empezar a tener nuestros propios deseos y a usar la fe de Dios para cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, olvidando los propósitos de Dios, olvidando la gloria de Dios, olvidando el amor hacia Dios, olvidando también nuestra adoración hacia Él y nuestra entrega hacia Él. Y eso es lo que el diablo quiere lograr en ese momento. Jesús no dijo, hermanos, que todo sería una burbuja llena de chocolates. Y por eso Ernesto Sábato, cuando dice esa frase, el oficio de vivir es tan difícil, pero la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, son mucho más impresionantes, son realmente certeras, son verdaderas y nos llenan de su espíritu. Por eso cuando el Señor dijo que nosotros íbamos a padecer aflicciones, primero nos bajó a tierra para que seamos realistas. Cuando el Señor te dice, ustedes van a tener aflicciones, te está diciendo, ustedes son demasiado humanos para creerse autosuficientes. Ustedes la van a pasar difícil. No se crean que por ser hijos de Dios, ustedes van a tener una vida al igual que lo que ofrece el mundo. Llena de placeres, llena de lujos. No es lo que Dios ofrece. Y cuando termina de decirnos, sean realistas, ustedes la van a pasar difícil, también termina la frase y dice, pero ustedes solo confíen en mí, solo crean en mí, solo esperen en mí. Yo he vencido al mundo. Pero ustedes confíen en mí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Solo de todo el consejo que viene de la boca de Dios. Solo la palabra del Señor en la que nosotros realmente debemos confiar. Ahí debe anclarse nuestra fe y nuestra esperanza. Ustedes serán llenos de confianza. Ustedes serán llenos de esperanza, llenos de estabilidad, llenos de seguridad. Porque ustedes vivirán con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a Dios le darán toda gloria. A Dios le darán toda honra. No usarán la fe en beneficios personales. Y no mencionaremos el nombre de nuestro Dios en vano. Amén. Eso es primerísima palabra de Dios, mandamiento fundamental. No usarás el nombre de tu Dios en vano. No utilices por cualquier cosa el nombre de tu Dios. El nombre de tu Dios es sagrado. El nombre de nuestro Dios es para usarlo en ocasiones como estas, en momentos de adoración. En 2 de Corintios 5:7 es una declaración fundamental de aquellos que caminan en fe. No andamos según lo que ven nuestros ojos, andamos por fe. La versión Valera dice, no es por vista, es por fe. No es por lo que vemos como nosotros nos movemos. Nosotros no nos movemos por lo que ven nuestros ojos. No nos movemos por las cosas materiales. Nosotros nos movemos por lo que sale de la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Lo que la palabra de Dios va a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras mentes.
repente nosotros podemos cerrar nuestros ojos y caminar seguros porque la palabra de Dios está en nosotros, porque nos movemos por fe. Eso que está en lo profundo de nuestras almas, nos podemos mover como ciegos, pero en fe. Y si nos cerramos nuestros ojos y caminamos en fe, tendremos victoria, tendremos el mejor camino. Dios nos llevará por los mejores lugares, pero para eso hay que tener fe en el Señor, confianza en el Señor, en su palabra, y no guiarnos por nuestros ojos. No es por vista, es por fe. Por eso cuando cantamos la canción a veces decimos: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, porque es por fe. Amén. La canción que cantábamos hoy son palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, la versión viviente, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Confiando significa fe. Confío en el Señor. ¿Qué significa eso? He sido crucificado. Mi cuerpo carnal ahora ya no vale. No me guío por lo que le pasa a mi cuerpo, por los deseos de mi cuerpo. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, su palabra vive en mí. Entonces ahora lo que antes vivía en la carne, ahora no lo vivo más, lo vivo en la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y murió por mí. En Él vivo y en Él muero. En Él está mi esperanza, yo soy de Él, Él es mi Dios, tenemos una relación, Él es mi Señor, y todo lo que hago de palabra o de hecho lo hago en su nombre. Aleluya. ¿Cuántas veces decimos: Señor, tu palabra dice que no hay hijo de justo desamparado, mendigando? Así que, Señor, voy a jugar a los jueguitos, a la Play, y como no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, no vamos a mendigar porque somos tus hijos. Así que si me golpeas con un delivery en la casa, ¿se entiende? Es un ejemplo un poco medio burdo, pero así es como vivimos. Sin querer, muchas veces le ordenamos a Dios a que haga nuestra voluntad. Porque decimos: yo soy hijo de Dios. Porque yo soy hijo de mi Padre Celestial. Porque yo tengo un Dios rico. Entonces decimos esas cosas que son eslogans cristianos que los malinterpretamos para que después Dios termine haciendo nuestra voluntad. Y esto es grave. Esa no es la voluntad de Dios, esa es nuestra voluntad. La de Él es que vayamos a buscar trabajo, el pan. Porque el Señor dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Ve, trabaja y yo te daré el pan. No te va a faltar, pero trabaja. ¿Entiendes? Mira los lirios del campo. Mira las aves del cielo. Las aves del cielo no trabajan, pero Dios las alimenta. Voy a tomar esa palabra, Señor. Como los pajaritos, quiero que me alimentes. No, está mal interpretado, está mal entendido. Él te dice: no te preocupes por el alimento, pero te dice: preocúpate por conseguir trabajo. ¿Entiendes? Por ahí pasa el mensaje del Señor. No me vacuno, Señor, mi fe está puesta en Jesucristo, que Él me va a cuidar. Precisamente porque te está cuidando, el Señor te manda que te vacune. Te dio una vacuna para que te la ponga. Pónetela. Te estoy cuidando, te dice el Señor. Porque con ese criterio no vamos a ir al hospital nunca. Hermana, no quede embarazada, porque el día que quede embarazada va a tener que parir en casa. Porque el Señor me cuida. ¿Para qué quiero los médicos? No, el Señor te puso médico. Pónete contento, alégrate. Alégrate que puedes ir a parir sin ningún problema porque te van a estar cuidando. Amén.
Pero a veces tenemos la fe tanta fe, que pensamos que con tanta fe hacemos todo mal. Y eso es lo que el diablo quiere, que hagamos todo mal para dejar de confiar en el Señor. Hay una historia muy conocida, muy vieja también, que dice que uno estaba en una isla y oró a Dios para que Dios lo salve de la isla, porque no tenía nada que comer ni nada, estaba en la isla solo. Entonces vino un bote y no quiso subir. Luego enviaron un helicóptero y no quiso subir. El tipo estaba esperando que Dios lo salve. Así que viendo que Jesús no lo salvaba, oró enojado a Dios. Yo te hablé, Señor. Tú eras mi esperanza. A ti te pedí que me salvaras y no me salvaste. Así que tú de Dios no tienes nada. Tú no existes. Y eso es lo que nos pasa. El Señor le contestó: vos me pediste que no te salve de la isla, bien, te mandé un bote con rescatistas, no quisiste subir. Después te mandé un helicóptero con rescatistas, no quisiste subir. ¿Qué más querés que haga? ¿Entiendes? Bueno, eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Y qué es lo que le pasa a esas personas? Y esto es lo peor de todo, porque acá es donde el diablo gana su batalla. Dejamos de confiar en Dios. ¿No hiciste lo que te pedí? Tú no eres Dios. ¿No hiciste mi voluntad? No eres Señor. Así que no te adoro nunca más. No voy a ir más a la iglesia. No voy a predicar más tu nombre. Así somos. Oramos para que Dios haga nuestra voluntad, pero queremos que Él haga la nuestra. Que se mueva cuando queremos y al modo que se nos ocurre a nosotros. Pero así no funciona la fe. El Señor nos quiere enseñar cómo funciona la fe. No funciona así. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Justo es aquel que se deja guiar por la fe. Porque la fe es un agente de justicia. La fe es portadora de la justicia de Dios. Eso nos hace rectos, nos hace inteligentes, nos hace justos, nos hace correctos para actuar de la manera correcta, de la manera adecuada. La justicia de Dios, porque el justo, el que hace las cosas de forma adecuada según la voluntad de Dios, ese es el justo. Y dice que el justo será vivo, vivirá por fe. Porque somos guiados por la palabra que es portadora de los deseos y la voluntad de Dios. Y no está la palabra de Dios para cumplir nuestros caprichos. No está la palabra de Dios para cumplir nuestra voluntad. Y eso debemos aprenderlo. Suena duro, pero es una realidad. Porque ahí es donde el diablo nos confunde y nuestra fe se pierde. Porque pensamos que Dios no responde. Ahí quiere llegar el diablo. Quiere llegar a que pienses que tu Dios no te responde, que tu Dios no te quiere, que tu Dios no te salva, que a tu Dios no le importas. Pero eso es un error. Cuando cedemos a creer que Dios no responde, es porque creemos que Dios está para hacer nuestra voluntad. Esa es la estrategia del diablo. ¡Tírate! ¿No ha enviado Dios a sus ángeles? Ve, entra en el terreno del vecino. ¿No será que el Señor, no te dijo el Señor que todo lo que pisare tu pie será vuestro? Y después van a venir todos los medios, van a venir las cámaras. No, esta es mi casa. Mi Padre Celestial me dijo que todo lo que pisare yo será mío. Pero no es así. Así no funciona. No es así. Esa es la estrategia del diablo. Ve, tírate. El Señor te protegerá. No, hermanos, Dios dice que cuando estemos en dificultad, Él será nuestro Dios. Él nos va a salvar en la dificultad. Allí cuando tú no puedes, el Señor va a estar y te va a salvar. Lo va a hacer 1 y 1000 veces. Siempre será tu Dios. Él nunca te va a dejar tirado. Pero eso no significa que vamos a hacer nuestra voluntad. Que con nuestra fe vamos a hacer lo que queremos. Pero Él siempre nos va a salvar.
Nunca dice, hacete el Superman que yo te voy a cuidar. Dios no quiere héroes. Él es el héroe. Amén. Él es el héroe. No quiere hombres de luz propia al Señor. Hombres de gloria de este mundo. No. No a nosotros, Señor. No a nosotros la gloria. A tu nombre sea dada la gloria. Que la gloria sea para ti, no a nosotros. Y esto que sea grave en nosotros, que sea grave de una manera bien profunda. Señor, no a mí. No a mí no me des ninguna gloria, no quiero ninguna gloria. Jesús dijo, no, que se haga tu voluntad y no la mía, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. No mi gloria, no me des gloria, dame la oportunidad de levantar tu gloria en alto. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Y repite el varón de Dios cuando dice en el Salmo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Repito, no a nosotros, no nos des tu gloria, no queremos tu gloria, porque tu gloria es solo tuya, es demasiado majestuosa para poderla tener. Y eso es adoración. ¿Cuántos han caído de su fe porque decían que Dios no hizo lo que ellos necesitaban? Y digo, lo que querían. Porque a veces confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Tengo a mi sobrinito que me dice, a veces cuando llego con algo rico, tío, necesito un alfajor. Y a veces somos así, decimos lo que necesitamos, pero no es lo que necesitamos. Dice el Señor, yo soy tu Padre y yo sé de qué cosas tú tienes necesidad. Wow. Solo Él sabe, porque Él es el que nos creó. Cuando compras un electrodoméstico, sacas el papelito y dices, no lo coloques así, colócalo así. No le pongas esto, póngalo aquello, así. Y usted dice, ¿pero por qué? Pues fíjate, yo lo hice. Así es el Señor. Él nos hizo. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso debemos conocer su voluntad, su deseo, cómo Él piensa, cómo Él nos hizo, qué espera Él de nosotros. Y ahí vamos a poder ser rectos con la fe verdadera del Señor. Pero si nosotros no consumimos la palabra de Dios, profunda y sublime, no consumimos a Dios en su ser, en su grandeza, si no incorporamos a Dios como Él siente, como Él es, nunca vamos a reproducir a Jesús en nuestras vidas. Y siempre vamos a reproducir el ser de antes. Y con esa mente vamos a querer hacer la voluntad todopoderosa con la fe. No va a funcionar. Y el gran problema es que nos vamos a decepcionar de Dios. Vamos a renegar de Dios. Así que, para terminar, la respuesta de Jesús. Lucas 4:12, versión viviente, es la respuesta que todo creyente debe aprender. Que el diablo escuche estas palabras. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús le respondió al diablo. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Toma, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Los antiguos dijeron, ¿ah, sí? ¿A dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Que ahora no nos da agua. ¿Dónde está? Que se muestre. Si es tan Dios, a ver, que venga y me dé un poquito de agua. Shh. Así le dijo Moisés, cállense ustedes. ¿Quiénes son para poner a prueba a Dios? ¿Quiénes son para poner a prueba a Dios? Dios dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Él estará contigo. Y si tienes,
Shut up, cállese, espere, porque Él en algún momento va a hacer la obra menos esperada, porque Él no te va a abandonar. Él es tu Dios, Él lo va a hacer a su tiempo, a su forma, como Él quiere, y vas a ver la gloria de Dios, porque Él se va a mover como jamás lo esperaste, y vas a ver cómo Él se va a mover, que Él va a hacer su gloria levantar. Y eso es lo grande de tener la gran fe en el Señor. Por eso le dijo el Señor al diablo: mira, vos me venís con las escrituras, que esto, que lo otro, que me va a mandar los ángeles. No me importa lo que tengas para decir, porque también dicen las escrituras: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¡Oh, aleluya! Solo a Él le adorarás, solo a Él le escucharás, solo de Él recibirás lo que tienes que recibir. ¡Aleluya! No lo ponga a prueba a Dios. Cuando usted tenga una dificultad, diga: Señor, esto es lo que me pasa. Si quieres, puedes salvarme. Y Jesús dijo: pero que sea tu perfecta voluntad. Este es mi deseo, pero que se haga lo que tú quieras. Algunos dijeron: yo no sigo más al Señor porque desde que falleció mi papá, yo no quiero servir más a Dios. A ver, ¿por qué, pastor? ¿Por qué mi papá tuvo que morir? A ver, si yo le pedí a Dios que no fallezca mi papá. ¿Por qué Dios fue tan cruel conmigo? Y la respuesta es: pero Él no fue cruel con vos. Él se lo quería llevar. Es su voluntad. Es su voluntad. Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Que sea loado su nombre. Pero después le dio cosas mucho más maravillosas. Uno no sabe cómo Dios obra, pero así como Dios opera, que sea tu perfecta voluntad, Señor. Eso es adoración. Oh, vaya talabaya. Glorifícate, Señor, en cada acción en mi vida. Muchas veces lo que Dios hace no lo entendemos. Y a veces rogamos a Dios que haga las cosas como nosotros queremos, porque no estamos entendiendo. Pero esa no debe ser la respuesta. No pongas a prueba a tu Dios. Él ya habló. Él dijo que Él estaría. Solo espera. Porque tienes una fe fuerte. Porque tienes las 4 patas bien colocadas. Tu mesa no se va a romper. Tu mesa no va a perder estabilidad. Tu mesa es segura. Tu mesa está fuerte. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso grande a su Dios. Grande. Aleluya. Esta gran lección de Jesús hoy nos enseña. Y si hemos cometido errores delante de Él, creo que es una buena ocasión para decirle: Señor, te pido disculpas. No me di cuenta. Estaba siguiendo al diablo y no me di cuenta. Estaba siguiendo mis propias voces y no me di cuenta. Pero Señor, nunca más pondré a prueba tu nombre. Nunca más te pondré a prueba a ti, Señor. ¿Quién dice amén a esto? Póngase de pie conmigo, y creo que Él merece toda alabanza. Yo no le voy a decir a usted que cómo es nuestro Dios de grande. Eso está resabido. No me van a dar las palabras, la capacidad de poder hablar de un Dios tan grande. Está resabido. Lo que debemos saber es qué hacer con un Dios tan grande. Amén. Ponernos en sus manos. Dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Y vamos a ver que llegaremos a la tierra prometida. Llegaremos a la tierra prometida. Amén. Aleluya. Alguien levante sus manos y adore a Dios.
Alguien levante sus manos y háblele a Él.